Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y de una de las parejas más explosivas de la pantalla. Hoy vamos a hablar de, bueno, ya lo vieron en el título, Bomba Can Yaman y Demet. Revelación que impactó a todos. Sí, así como lo oyen. Durante mucho tiempo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de especulación, rumores y, seamos honestos, mucha pasión por parte de los fans. Después del éxito arrollador de Erkencikus, o Pájaro Soñador, la química entre estos dos fue innegable. La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional y, por supuesto, desatando la pregunta que todos se hacían: ¿esto es real o es solo cosa de la actuación? Antes de que entremos de lleno en la supuesta bomba de la que habla el título, que prometo que les va a dejar con la boca abierta, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo turco, o simplemente si les gusta verme hablar sin parar, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Créanme, tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Así que suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿qué pasó realmente entre ellos? Para entender la magnitud de la revelación de la que vamos a hablar, primero tenemos que recapitular un poco su historia. Como les decía, Erkencikus fue un boom. La historia de amor entre Kandibit y Sanem conquistó corazones en todo el mundo. La serie era fresca, divertida, romántica y, sobre todo, la química entre Can y Demet era palpable. Era como si la pantalla no fuera suficiente para contener la energía que emanaba de ellos dos. Obviamente, con semejante éxito, las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se llenaron de rumores sobre un posible romance entre los protagonistas. Los fans estaban enloquecidos, buscando pistas, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que pudiera confirmar sus sospechas. Y la verdad, había material de sobra para alimentar la imaginación. Fotos de ellos riendo juntos fuera del set, comentarios cariñosos en redes sociales, miradas intensas en las entrevistas, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Pero Can y Demet, fieles a su estilo, siempre mantuvieron la boca cerrada. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente los rumores. Dejaban que la especulación siguiera su curso, alimentando aún más la curiosidad del público. Algunos decían que sí, estaban locamente enamorados, pero que preferían mantener su relación en secreto para protegerla de la presión mediática. Otros, más escépticos, aseguraban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Al fin y al cabo, una historia de amor real siempre vende más. Después del final de Erkencikus, ambos siguieron caminos separados. Can se fue a Italia a probar suerte con nuevos proyectos, mientras que Demet continuó trabajando en series y películas en Turquía. La distancia, el tiempo y las nuevas relaciones parecieron apagar el fuego de los rumores. Los fans, aunque con la esperanza siempre latente, empezaron a resignarse a la idea de que el romance entre Can y Demet era solo una fantasía. Y aquí es donde entra en juego la famosa revelación de la que les hablé al principio. Hace unos meses, una fuente cercana a ambos actores, que prefirió mantenerse en el anonimato, concedió una entrevista a una revista turca y soltó la bomba. Según esta fuente, Can y Demet sí tuvieron una relación amorosa durante el rodaje de Erkencikus. Pero no fue un cuento de hadas como el que veíamos en la pantalla. Al parecer, la relación fue intensa, apasionada, pero también muy tormentosa. La fuente anónima reveló que ambos eran muy jóvenes e impulsivos en aquel momento. La presión de la fama, las largas jornadas de trabajo y las diferencias de personalidad hicieron que la relación fuera muy inestable. Había discusiones constantes, celos e inseguridades. Un cóctel explosivo que inevitablemente terminó por estallar. Lo más sorprendente de esta revelación es que, según la fuente, la relación terminó de una manera bastante abrupta y dolorosa. Hubo una fuerte discusión entre ellos que marcó el final definitivo de su romance. Aparentemente la ruptura fue tan traumática que ambos decidieron distanciarse por completo y no volver a trabajar juntos. Esta revelación, como se imaginan, causó un revuelo enorme en las redes sociales.
Los fans se dividieron entre los que creían la historia a pies juntillas y los que la consideraban una invención más de la prensa rosa. Muchos se sintieron decepcionados al saber que la relación entre Khan y Demet no había sido tan idílica como pensaban. Otros, en cambio, se sintieron aliviados al saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Podemos confiar en esta fuente anónima? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Khan ni Demet han hecho declaraciones al respecto. Han preferido guardar silencio y no alimentar más la polémica. Algunos creen que su silencio es una confirmación implícita de la historia. Otros, en cambio, piensan que simplemente no quieren revivir un pasado doloroso. Lo que sí es cierto es que la relación entre Khan y Demet, sea lo que haya sido, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Su química en Erkencis fue inigualable y difícilmente se repetirá. Y aunque su historia de amor no haya tenido un final feliz, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. Más allá del chisme y la especulación, lo importante es recordar que Khan y Demet son dos personas talentosas y exitosas que han sabido construir una carrera sólida en el mundo del espectáculo. Han demostrado ser profesionales y dedicados a su trabajo. Y aunque su relación personal no haya funcionado, eso no quita mérito a su talento y a su trayectoria. En los últimos tiempos, tanto Khan como Demet han seguido adelante con sus vidas. Khan se ha consolidado como un actor internacional, trabajando en proyectos en Italia, España y otros países. Demet, por su parte, ha protagonizado varias series y películas en Turquía, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Ambos han encontrado el amor en otras personas y parecen estar felices y realizados. Y eso es lo que realmente importa al final del día. Que sean felices, que sigan creciendo profesionalmente y que nos sigan regalando momentos inolvidables en la pantalla. Si su historia de amor fue real o no, si fue un cuento de hadas o una tormenta perfecta, eso ya es cosa del pasado. Lo importante es mirar hacia el futuro y celebrar el talento de estos dos grandes actores. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este vídeo. Sé que el tema de Khan y Demet siempre genera mucha controversia y muchas opiniones diferentes. Pero espero haberles dado una visión más completa de lo que pudo haber pasado entre ellos, basándome en la información que he podido recopilar. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de apoyarme en este proyecto. Ustedes son los mejores. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la revelación de la fuente anónima? ¿Creen que Khan y Demet realmente tuvieron una relación amorosa? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Ahora bien, profundicemos un poco más en los detalles de esta bomba, y exploremos los recovecos de esta historia, que como buen culebrón turco, está llena de giros inesperados y dramas intensos. Porque aunque ya les conté la versión resumida, hay muchos más detalles que vale la pena analizar para comprender mejor la complejidad de esta relación. Para empezar, hablemos de la fuente anónima. En el mundo del espectáculo, las fuentes anónimas son como las sombras, siempre están ahí, pero nunca las vemos a la luz del día. ¿Quién era realmente esta persona? ¿Un amigo cercano de Khan? ¿Un confidente de Demet? ¿Un empleado de la producción de Erkencis? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos deducir es que se trataba de alguien con información privilegiada, alguien que conocía los entresijos de la relación entre Khan y Demet desde dentro. Esta fuente, en la entrevista que concedió a la revista turca, no solo habló de la relación tormentosa entre los actores, sino que también reveló algunos detalles bastante jugosos. Por ejemplo, contó que las discusiones entre Khan y Demet eran tan frecuentes y acaloradas que a menudo interrumpían el rodaje de la serie. Al parecer, los gritos y los portazos eran algo habitual en el set, lo que generaba tensión y malestar entre el resto del equipo. Además, la fuente anónima también reveló que los celos jugaron un papel importante en la ruptura de la relación.
Tanto Can como Demet eran jóvenes y ambiciosos, y la fama repentina les había afectado de diferentes maneras. Can, con su atractivo físico y su personalidad extrovertida, atraía la atención de muchas mujeres, lo que generaba inseguridad en Demet. Por otro lado, Demet, con su talento y su belleza natural, también despertaba el interés de muchos hombres, lo que provocaba los celos de Can. Estos celos, según la fuente, se manifestaban en discusiones constantes, acusaciones infundadas y escenas de tensión que a menudo se trasladaban fuera del set. Al parecer, la pareja vivía en una montaña rusa emocional, con momentos de pasión y alegría seguidos de periodos de conflicto y resentimiento. Un verdadero drama digno de una telenovela turca. Pero la cosa no quedó ahí. La fuente anónima también reveló que la ruptura definitiva entre Can y Demet se produjo tras una fuerte discusión en la que ambos se dijeron cosas muy hirientes. Al parecer, la discusión se originó por un malentendido, pero rápidamente escaló hasta convertirse en una confrontación en la que salieron a la luz viejos rencores y frustraciones acumuladas. Según la fuente, la discusión fue tan intensa que ambos llegaron a gritarse e insultarse. En un momento de rabia, Can le habría dicho a Demet algo que la hirió profundamente, algo que marcó el final definitivo de su relación. La fuente no reveló qué fue exactamente lo que Can le dijo a Demet, pero sí aseguró que fue algo imperdonable, algo que rompió la confianza entre ellos para siempre. Después de esta discusión, Can y Demet decidieron separarse. Al parecer, la ruptura fue tan traumática que ambos decidieron distanciarse por completo y no volver a trabajar juntos. Can se fue a Italia a probar suerte con nuevos proyectos, mientras que Demet continuó trabajando en series y películas en Turquía. La distancia y el tiempo parecieron apagar el fuego de la pasión, pero también dejaron una herida profunda que tardó mucho tiempo en sanar. Por supuesto, esta es solo una versión de la historia. La versión contada por una fuente anónima que, como les decía, puede tener sus propios intereses y motivaciones. Es posible que la fuente haya exagerado algunos detalles, que haya omitido otros o que simplemente haya interpretado los hechos de una manera subjetiva. La verdad es que nunca sabremos con certeza lo que realmente pasó entre Can y Demet. Solo ellos dos conocen la verdadera historia, y hasta ahora han preferido mantenerla en secreto. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, sopesar las diferentes versiones y formarnos nuestra propia opinión. Y aquí es donde entra en juego el papel de los fans. Como les decía al principio, la relación entre Can y Demet ha generado mucha pasión y controversia entre sus seguidores. Algunos fans creen a pies juntillas la versión de la fuente anónima y se sienten decepcionados al saber que la relación entre sus ídolos no fue tan idílica como pensaban. Otros fans, en cambio, se niegan a creer la historia y la consideran una invención más de la prensa rosa. Estos fans más leales y optimistas prefieren recordar los momentos mágicos que Can y Demet les regalaron en la pantalla y siguen soñando con la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro. Para ellos, la química entre Can y Demet es innegable, y están convencidos de que, a pesar de los rumores y las especulaciones, siempre habrá una conexión especial entre ellos. Independientemente de lo que haya pasado realmente entre Can y Demet, lo que sí es innegable es que su relación ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Erkenci Kuş fue un fenómeno mundial que catapultó a ambos actores a la fama internacional y que generó una legión de seguidores que siguen apoyándolos y admirándolos hasta el día de hoy. Y aunque su historia de amor no haya tenido un final feliz, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. La química entre Can y Demet era inigualable y difícilmente se repetirá. Su talento y su carisma conquistaron corazones en todo el mundo, y su legado perdurará por mucho tiempo. Así que, más allá del chisme y la especulación, lo importante es celebrar el talento de estos dos grandes actores y desearles lo mejor en sus proyectos futuros. Que sigan creciendo profesionalmente, que sigan encontrando el amor y la felicidad, y que nos sigan regalando momentos inolvidables en la pantalla. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este vídeo. Sé que me he extendido un poco más de lo habitual, pero quería profundizar en todos los detalles de esta historia para que pudieran formarse su propia opinión. Espero haberles dado una visión más completa y matizada de lo que pudo haber pasado entre Can y Demet, basándome en la información que he podido recopilar. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de apoyarme en este proyecto. Ustedes son los mejores.
Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la revelación de la fuente anónima? ¿Creen que Can y Demet realmente tuvieron una relación amorosa? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.